pero sobre todo el tema del presupuesto de la Universidad del Salvador. Se dice, la Universidad del Salvador se le ha disminuido el presupuesto. Yo quería que nos contaras un poco en los últimos años cómo ha sido la historia del presupuesto de ustedes. Ya el presidente ha presentado a través del ministro Zelaya, ministro de Hacienda, el presupuesto para el próximo año también. En qué condiciones ustedes van a quedar y también un poco ver la perspectiva, cómo los gobiernos han tratado presupuestariamente a la Universidad del Salvador. Te quería comenzar preguntando de eso, Roger. Bien, yo he querido aclarar en otras ocasiones que no es tan cierto cuando uno argumenta de que el presupuesto de la Universidad de El Salvador se redujo a partir del año 2021. Eso no es tan cierto, porque lo que sucedió fue que para el año 2021 se le asignó a la Universidad de El Salvador un presupuesto dentro del presupuesto ordinario de cerca de 16 millones de dólares para inversión en infraestructura física. Y esto jamás se había dado para nuestra casa de estudios. Siempre los presupuestos de inversión eran presupuestos que venían a través de refuerzos presupuestarios, es decir, fuera del presupuesto ordinario de la universidad. Eran asignaciones que se daban a mediados de año, a finales de año, a principios de año, pero no dentro del proyecto del presupuesto general de la nación. Entonces, en esta ocasión, la universidad se vio beneficiada con esos 16 millones para infraestructura que fueron asignados dentro del presupuesto ordinario. Y naturalmente, ningún gobierno te va a estar dando 16 millones todos los años para infraestructura, porque se asigna presupuesto para infraestructura dependiendo de las necesidades de infraestructura de la institución, de las necesidades de espacios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las necesidades de espacios para la labor educativa y la labor administrativa. Entonces, en el año 2022 ya no se asignaron esos 16 millones. Y aparentemente hubo una reducción. Pero el presupuesto ordinario, es decir, para pago de salarios, para pago de funcionamiento, para pago de servicios básicos, incluso para adquisición de tecnología, ese presupuesto se mantuvo para el año 2022. Por lo tanto, no ha habido una reducción del 22 respecto al año 2021. Simplemente no se asignaron fondos para obras de infraestructura en el presupuesto 2022. Ahora, para el presupuesto 2023, el próximo año, en el proyecto de presupuesto 2023 comunicado por el señor ministro de Hacienda, sí se asignan fondos, además del presupuesto de funcionamiento, que son 114 millones de dólares para ser exacto. Además de esos 114 es el presupuesto anual de la universidad. Es el presupuesto 114 millones de dólares. 114 millones de dólares. Además de ese presupuesto 114, se asignan 6.5 para infraestructura, para que sean ejecutados en el año 2023. Entonces, de nuevo, hay una asignación en infraestructura. No hubo en el año 2022, pero sí va a haber asignación de recursos para infraestructura en el año 2023. Entonces, de nuevo, hay un incremento en el presupuesto. Pero si uno ve el presupuesto de funcionamiento, es decir, no se han afectado las actividades académicas ni administrativas. La universidad puede no tener presupuesto de infraestructura y las actividades académicas y administrativas continúan igual. ¿Desde cuándo tienen ese presupuesto de 114 millones? Son 113, ahorita tenemos 113, pero para el 2023 vamos a tener 114. Okay. Porque siempre 113, digamos, ¿desde cuándo los tienen, Roger? Los tenemos desde el año 2020, 113 millones. Entonces, en el 2021 se asignaron esos 16 millones y aparentemente se incrementó. Claro. Y luego ya no se asignan en el 2022 y aparentemente se redujo. Y ahí viene la crítica que dicen, le bajaron a la Universidad de El Salvador el presupuesto. Eso no es cierto. Es decir, hubo una sola asignación, y repito, no todos los años los gobiernos van a estar asignando recursos para infraestructura. Entonces, hubo una sola asignación en el presupuesto ordinario de 16 millones de dólares para infraestructura, lo cual no se dio en el año 2022, es decir, para el presupuesto actual que estamos ejecutando. Pero, repito, nunca en la historia de la universidad se habían conseguido recursos para infraestructura en un presupuesto ordinario, en un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, sino que más bien eran presupuestos extraordinarios que llegaban a la universidad a través de refuerzos. Recordemos que la última asignación que hubo para infraestructura fue cuando estuvo la doctora Rodríguez y se hizo
precisamente porque la universidad fue sede vía olímpica de los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe hace 20 años, en el año 2002. Entonces ahí se inyectaron alrededor de 20 millones de dólares para la Universidad de El Salvador. Entonces no es cierto que haya una reducción. ¿Por qué? Porque no todos los años hay asignación para infraestructura. El funcionamiento permanece igual, no existe ninguna obstrucción, diría yo, por falta de presupuesto, a las actividades académicas y administrativas de la universidad. Para este nuevo presupuesto, ¿qué se estima? Bueno, además de los 114, van 6.5 millones para infraestructura. Ya está puesto ahí. Ya está asignado, es el presupuesto que nos ha comunicado el señor ministro de Hacienda y que esperamos entonces que en la Asamblea Legislativa sea